para integrar el territorio. ¿Por qué? Porque es que hay otros desarrollos que tienen que ver con esto. Además, integrarse con Villa María y con Palestina, porque tenemos de por medio, además del eje Cali-Medellín pasando por acá, el problema del desarrollo del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, la electricidad en Colombia es el 2% del PIB y son 10 millones de kilovatios. El potencial de Caldas es 2 millones. Podríamos tener 0.4 del PIB. Es decir, el PIB de Caldas podría crecer un 30%. 30%, pero necesitamos que nos integremos como región cafetera para eso. Por supuesto, haciendo un desarrollo muy distinto con la electricidad. Porque si me pongo a ver el Producto Interno Bruto, bueno, las cuentas que yo tengo pueden ser un poquito diferentes a las que he oído acá. El PIB per cápita más alto de Caldas lo tienen Norcasia, pero las necesidades básicas insatisfechas son del 34%. No hay derecho, eso es un enclave económico, eso es un Buenaventura. Entonces, si queremos un verdadero desarrollo, desarrollemos esto, pero hablando de riegos, hablando de turismo, que es lo que no tiene, por ejemplo, la represa hidroeléctrica de la Miel. Además, con responsabilidad con los pescadores, que no les dañen sus ecosistemas para que puedan seguir cosechando el río, un mundo de cosas. Ahí está el paisaje cultural cafetero. La ruta del café con el aeropuerto que vamos a tener allí, el doctor Hernán, es bien importante que el aeropuerto del café, no veo otra posibilidad de tener paisaje cultural cafetero si no es llegando al Asia. Y el de Pereira, que se desarrolle, pero nunca va a poder llegar al Asia porque es para aviones medianos. Entonces, con este aeropuerto podríamos tener el nodo más importante en el centro de las Américas, que se complemente con México y Brasil. Y con ese aeropuerto allí, entonces lo que vamos a necesitar es asegurar el agua en Chinchiná. Observen ustedes que la mayor parte del agua proviene de la cuenca del municipio de Santa Rosa, que tiene el 75% de la cuenca del Toncolé. Y lo que viene en Manizales está viniendo sucio. Manizales ya está avanzando, por fortuna, en el saneamiento ambiental, porque este río tiene que volver con pescadores y con pescaditos y volverse al viaje, no la cochinada que tenemos hoy en día. Entonces yo creo, con toda sinceridad, señor alcalde, que esa ruta del café es la llave para el turismo. En el mundo el turismo es el 10% del Producto Interno Bruto y el 10% y el 8,5% del empleo. En Costa Rica y en otros países es el 10% del empleo y es el 10% del turismo. Y aquí tenemos para la ruta del café liofilizado, la cooperativa de caficultores, los ecohoteles. Tenemos además, este es el 8º municipio en Colombia en producción de café, si no me falla a mí la memoria, algo así por el estilo. Tenemos comunidades rurales que tienen que participar de eso, pero con un bioturismo. Además, me parece que la alianza con Villa María es necesaria, porque la ruta del café se tiene que articular con los termales de Santa Rosa y de acá, y ahí crecería. Y les voy a decir otra cosa, no me da miedo de las empresas pequeñas. Por cada crecimiento que tengamos en la economía, las exportaciones pueden crecer 3 veces más. Y entonces, si crecen 3 veces más con el crecimiento de la economía, las exportaciones, habría empleo y por supuesto, necesitaríamos más sistemas de transporte aquí, señor alcalde, más, para articularnos a todo eso. Entonces, en resumidas cuentas, yo les diría, Chinchiná hacia el futuro la veo muy bien posicionada con eso. Doctor Hernán Roberto, hemos hablado varias veces que las mayores plataformas logísticas de Colombia, donde se concentraría el Producto Interno Bruto, son 2 escenarios. El de La Dorada, porque tiene agua suficiente, transportes como el río y el tren, además materias primas y población. Y aquí también, porque tenemos universidades, tenemos agua. Por supuesto que el agua es el talón de Aquiles acá, pero tenemos que tomar las previsiones sobre el acuífero de Sant'Águeda. Ustedes tienen que tomarlas también, porque esto llega hasta Marsella. El agua subterránea como un bien público, no solamente las aguas superficiales, pero también resulta que esta es la puerta de salida del Pacífico, usted tanto escrito. Mire usted, de aquí puede irse uno trayendo el tren desde La Dorada hasta acá. Bogotá se gana del 20 al 23% de distancia con relación a Cartagena. Urabá, o sea que para Bogotá la salida a Urabá podría ser por
por aquí por el kilómetro 41 de esta región. Y salimos al Pacífico, que es la cuenca del siglo XXI. Es decir, no envidio para nada la Dorada, está mejor posicionada, por lo tanto esta plataforma logística podría ser incluso superior a la del Magdalena Centro. Entonces, yo lo que les pido a todos como caldenses, integrémonos, busquemos estrategias para integrar y apoyémonos en Chinchená, que es gente libre pensadora. Muy amable, señor rector. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gonzalo Duque Escobar, docente universitario, Universidad Nacional de Colombia con sede en Manizales y columnista del diario La Patria. Le pido a los presentes, aprovechemos, y de verdad que hay que felicitar al alcalde de la ciudad, al doctor Sergio López Arias, de tener este ramillete de académicos en este primer congreso, que no es fácil. No es fácil, una tarea casi una semana entera convocando a estos académicos, y le pedimos a la gente silencio, porque no podemos desaprovechar los conceptos de estos académicos con respecto a este tema que nos interesa a todos los chinchinenses en la mañana de hoy y que esto va a continuar. Vamos con el paso a la mujer, porque la mujer también tiene sus pensamientos, también tiene su conversatorio, y ella más que nadie estudiosa en este tema de Plan Básico de Ordenamiento Territorial, actualmente docente de la Universidad Nacional, fue candidata a la alcaldía de Chinchiná y también muy atenta como chinchinense al estudio de nuestro municipio. También queremos conocer el pensamiento de la única mujer que tenemos aquí en el ramillete de académicos, a la doctora Luz Adriana Mejía Álvarez. Bienvenida en nombre de la alcaldía de Chinchiná, el doctor Sergio López Arias, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este conversatorio de tanta importancia para nosotros los chinchinenses. Alberto, buenos días para todos, para todas, al alcalde, a los concejales, al presidente, a todos los invitados por la invitación. De verdad me complace muchísimo no solamente estar aquí, sino tratando estos temas que son fundamentales para el municipio. Y no es para el municipio de 4 años, sino el de muchos años, el municipio del futuro, que si queremos tener un municipio en condiciones, en las condiciones que nos merecemos, pues hay que empezar a construirlo desde ahora. Yo creo que me queda muy poco por decir porque es que no me dejaron nada ya. La satisfacción es que hay mucha coincidencia, creo yo, en las ideas, en las propuestas, y pues voy a plantear como algunas inquietudes de temas que yo creo que hay que seguir mirando. Esta no es una decisión sencilla, hay muchos temas por mirar, hay mucha información que buscar. Y en ese sentido, pues no iba a empezar por ahí, pero sí creo que es importante. La información es fundamental para poder tomar este tipo de decisiones. Y en Chinchiná en este momento creo que ni siquiera sabemos cuántos somos. Eso es un dato que si no sabemos cuántos somos, difícilmente sabemos cómo estamos y tampoco vamos a poder cuantificar lo que necesitamos. Y eso es fundamental para saber cuál es el municipio que queremos, cuál es el municipio que podemos lograr. Y luego mirar qué tipo de región entonces queremos. Luego no significa después, esto es un trabajo paralelo, pero sí es importante saber cómo estamos y es importante meterle la mano a la información del municipio. Yo había preparado unas notas que ya no tiene mucho sentido mirar porque creo que todos los temas los han tratado. Voy a presentarles como algunas de las inquietudes y de los temas de reflexión que yo creo que pueden ayudar en el análisis y en la toma de decisiones. Algo de historia para empezar, tratando de complementar lo que el profesor Gonzalo Duque ya anticipó, y tiene que ver con ese proceso de colonización del siglo XIX, cuando en algunos momentos de la historia se debatía sobre asuntos de la liberación de la Nueva Granada, en otros estados se hacían procesos de conquista territorial, y había dos grandes estados que tenían, digamos, un poderío territorial importante, empezando por el soberano estado del Cauca, de Popayán, con una ciudad señorial, virreinato de la República, que tenía, digamos, un gran posicionamiento en el país, y que empezó un proceso colonizador hacia el norte y llegó hasta aquí, llegó hasta Chinchiná, de modo que tenemos mucho de esa parte del Cauca del sur
y por el norte un proceso de colonización antioqueña que puede ser más cercano para nosotros o por lo menos mucho más escuchado, pero era un proceso desorganizado, esto no era planificado, eran un montón de campesinos pobres, la mayoría, buscando tierras donde cultivar, porque las tierras en Antioquia se fueron agotando con la explotación del oro. Entonces había que empezar a buscar por otro lado, y así llegaron también hasta aquí. En esa época, ese fue entonces territorio de conflicto entre el norte y el sur, quien se quedaba con Chinchiná, y yo creo que es el momento de que superemos esa situación de conflicto y nos convirtamos en el territorio bisagra, el puente del que hablaba el doctor Arias. Yo creo que es la oportunidad, y en ese sentido Chinchiná tendría un papel fundamental en esa constitución de región, independiente de que sea la región Pereira, la región Manizales, y sobre eso voy a referirme un poquito más adelante, porque hay situaciones de orden metropolitano, hay situaciones de orden regional, de planificación del desarrollo socioeconómico, de ordenamiento territorial. Cada uno tiene como su énfasis, su enfoque, sus puntos clave, y eso también hay que mirar. Y hay otras situaciones que desde la norma, por ejemplo, el doctor Arias pues ya fue muy preciso en el tema. Yo no voy a entrar en más detalles, desde luego él tiene la autoridad en el asunto, pero por ejemplo la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es una ley que se elaboró y se vino a adoptar muchos años después de cuando debió adoptarse. La realidad es que debió haber sido antes de la Ley 388, porque la Ley Orgánica pues digamos que daba el marco general para el ordenamiento territorial del país, pero se vino a adoptar muchos años después. En todo caso sí nos deja un marco normativo, que trata de desarrollar algunas inquietudes que quedaron en la Constitución como planteadas y sin desarrollar en torno a la regionalización. Y no te lleves el agüita, por favor, o me regalas otra. Listo, te recibo otra, gracias. Entonces les decía que en la Constitución quedaron planteados algunos artículos que hablaban de regionalización y nunca se desarrollaron, como por ahí en el 333, 336 creo que es más o menos, y la ley orgánica pues da ese espacio para las asociaciones, para la constitución de organizaciones entre entidades territoriales, entre departamentos, entre municipios, entre regiones, entre áreas metropolitanas. Digamos que hay varios escenarios, de los cuales en la mirada que yo le he dado, pues el que le aplicaría al municipio sería la asociación de municipios como en primera instancia. Esa asociación de municipios tiene objetivos, por ejemplo, como de prestación de servicios públicos, de proyectos de desarrollo regional, pero por lo menos como se han venido trabajando en el país, tienen, digamos, un alcance menos estratégico que lo que sí puede tener un área metropolitana, porque el enfoque de las áreas metropolitanas es precisamente esos proyectos estratégicos, lo que se constituye como hechos metropolitanos. Así que si mañana pensamos en integrarnos a un área metropolitana como la de Pereira, no hay que esperar que los pequeños asuntos, digamos, locales se solucionen desde el área metropolitana. No. En un área metropolitana se trabajan asuntos de carácter metropolitano y que benefician a la totalidad o a la gran mayoría de los municipios que conforman el área metropolitana, donde cada uno pone y donde además en las pocas áreas metropolitanas que existen en el país, que tienen ya pues varios años de constitución, la de Medellín de pronto más conocida y aquí ha sido muy exitosa, y muchos intentos, como decía el profesor Duque, que su mayor éxito ha sido el fracaso, y Bogotá, por ejemplo, lleva más de 2 décadas tratando de constituir un área metropolitana, se ha pasado por media docena de modelos de región central, Bogotá, Cundinamarca, mesa de planificación, y sigue sin constituirse, con lo cual esto no es un trabajo sencillo, esto no es una labor de hoy para mañana, hay muchas cosas que pensar y decidir, pero es una decisión importante y que hay que llenarse, digamos, de argumentos antes de tomarla, pero tampoco es una decisión irreversible. Es decir, si hoy decidimos una de las dos propuestas, eso no significa que quedemos amarrados, matriculados para la vida entera,
en esa propuesta regional. No es una decisión irreversible. Pero estos asuntos de desarrollo territorial y sobre todo desarrollo regional no son para tomárselo a la ligera, para decir hoy me quedo aquí, si no me gusta me voy. No, porque los proyectos estratégicos regionales son proyectos de largo alcance, son proyectos de largo plazo y no se va a ver ni en una administración y de pronto ni siquiera en dos los resultados del desarrollo regional a partir de la ejecución de esos proyectos estratégicos. Entonces, esos temas territoriales de asociación que desde el marco legal están ya muy bien presentados, digamos que las posibilidades están dadas. Hay unos temas de continuidad territorial que Chinchiná está completamente favorecido para cualquiera de los dos lados. En algunos casos la norma ha hecho algunas exigencias en torno a la continuidad territorial, en otros digamos que no es un requisito, una condición. Pero cuando estamos hablando de metropolización, la verdad es que la metropolización alude a un hecho real que ocurre en nuestras ciudades y es la conurbación, y es cómo las áreas urbanas van creciendo y cómo la ocupación, por ejemplo, que se da alrededor de las vías, en las poblaciones a lo largo de las vías es muy notoria. Es un hecho real que no podemos negar y esa conurbación implica una dinámica, unos procesos, una funcionalidad, un sistema que tiene que atender precisamente esa situación, y en parte para eso fue que se pensaron inicialmente en las áreas metropolitanas, para empezar a atender esos procesos de conurbación y solucionar desde luego con una mirada macro, mucho más allá de un solo municipio, esa situación problemática. Cuando uno piensa en términos de región, hay que pensar también, por ejemplo, en la especialización de cada uno de los municipios. Si yo quiero ser importante en una región, dentro de una región, yo debo pensar en qué soy bueno, en qué soy fuerte, qué le ofrezco yo a la región. No es solamente qué me brinda a mí una región, sino yo qué le ofrezco a la región y cómo me posiciono en esa región, y cómo soy fuerte y cómo soy importante y cómo me hago valer. Cómo me posiciono en esa región. Entonces hay que consolidar muy bien tanto el papel como la especialización, las fortalezas del municipio. Hay que hacer una reflexión, yo creo, importante sobre cuál es el futuro que queremos, qué necesitamos, qué queremos, a dónde queremos llegar y qué podemos lograr. Porque los ejercicios de planeación y de ordenamiento territorial desde la perspectiva territorial pues buscan precisamente que sean aterrizados, y por eso ese futuro deseado, soñado, para recoger alguna de las palabras de su plan de desarrollo, tiene que ser un futuro posible, realizable, factible. Hay que trascender los sueños a realidades, y en función de ese futuro que queremos y que podemos alcanzar, entonces ahí sí miremos regiones, miremos cuál es el modelo de región de Pereira, de Manizales, y cuál es nuestro modelo, y en cuál de esos dos modelos Chinchiná encaja, cuál de esos dos modelos de región le ofrece a Chinchiná la oportunidad de desarrollo territorial, de desarrollo social, de desarrollo económico, ambiental. Desde luego, para eso tenemos que tener claro primero nuestro modelo de desarrollo futuro, lo que queremos, lo que podemos, hasta dónde podemos llegar. Como reflexiones también para esta labor de pensar en el futuro regional de Chinchiná, pues yo tenía una propuesta que creía muy novedosa, pero resulta que ya no lo es porque está bastante presentada, y para eso estuve mirando, por ejemplo, la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de áreas metropolitanas, viendo las posibilidades reales, digamos, actuales de organización, y pensando en ese papel de Chinchiná como bisagra, y en lo que implica la continuidad territorial para la constitución de una gran área metropolitana, región cafetera, donde hay un tema que suele ser bien conflictivo en las áreas metropolitanas y lo que ha dificultado la creación de muchas de ellas, y es la jerarquía municipal.
cuál es el municipio más fuerte y ninguno de los demás quiere ceder. En términos de población, en términos de recursos, la ley establece cuál debe ser la cabeza del área metropolitana, y eso sería una dificultad, digamos, desde lo político, porque esos temas son los que han generado, digamos, muchos retrasos en la conformación de áreas regionales, de áreas metropolitanas. Y para eso mi propuesta, yo creo que desde la norma es posible también acabar de pulirla. La norma prevé la posibilidad de que se conformen áreas metropolitanas con varias ciudades capitales, en la que participen varias ciudades capitales o en la que no haya ninguna que sea capital. Está establecido cuál sería la cabeza. Yo creo que en términos de la posición que establece la norma, cualquiera de las tres ciudades, Manizales, Pereira, Armenia, podría hacerlo. Y en esas condiciones, pues organicemos un esquema de secretaría pro tempore, como se hacen en las organizaciones internacionales. Tenemos 8 años la secretaría técnica aquí, a los siguientes 8 en Manizales y a los otros 8 en Armenia. Pereira la tiene montada, trabaja desde hace mucho rato, como ya decían, el área metropolitana es una organización dedicada a lo técnico. Entonces, todo el argumento, el andamiaje, los recursos, el personal técnico que funcionen en Pereira los primeros 8 años, y decidamos desde ahora dónde van los otros, en qué ciudad vamos dentro de 8 años, y con eso Manizales o Armenia, la que le corresponda, tiene todo el tiempo del mundo para organizarse, para que en 8 años se traslade esa dirección y ese cuerpo técnico a la segunda y luego a la tercera ciudad. Tenemos una secretaría, una dirección técnica rotando por todo el eje cafetero. Tenemos un eje conformado a partir de esta vía que nos une a todos como los municipios principales de conformación de esa gran área metropolitana. Y los municipios menores, pues seguramente algunos querrán en algún momento ser la cabeza, pero es que para uno ser bueno no significa estar adelante siempre. Yo creo que en la medida en que cada municipio reconozca su potencial, su capacidad y también sus debilidades, y trabajemos, eso sí, en torno a proyectos estratégicos de orden regional, y eso debe quedar clarísimo, que la línea de trabajo de lo local le sigue siendo responsabilidad de cada uno de los municipios, y lo estratégico se lo dejamos no, quedaría en cabeza del área metropolitana, independiente de la ciudad en la que esté, porque igual nos vamos a ir rotando. Pues eso era más o menos como las reflexiones finales. Seguramente por ahí se quedarán algunas en el camino, pero yo creo que lo principal ya está dicho. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y espero que siga habiendo más espacios como estos, porque la discusión no es corta y son muchos los temas para revisar y reflexionar. Un buen día para todos. Gracias. Luz Adriana, muchísimas gracias por su presencia esta mañana aquí en el recinto del Consejo Municipal. Gracias al Consejo Municipal, a la presidencia de Óscar Gallego Castellón, de acá este lindo recinto para este conversatorio tan importante hacia la competitividad del municipio de Chinchiná. El 2 de abril, Gallega de Historia Chinchiná, 160 años de historia Chinchiná. Va a ser un acontecimiento, una programación totalmente académica. Así lo tiene diseñado el alcalde Sergio López Arias. El 31 de marzo, porque el 2 de abril cae un domingo, de la celebración va a ser el 31 de marzo. La celebración es totalmente académica. Y como decía el profesor Gonzalo, esa celebración de los 160 años de Chinchiná el próximo 2 de abril académico va a referirse al tema del café. Va a ser esencialmente café. Y los cafeteros, Cenicafé, Buen Café, tienen un programa diseñado junto a la alcaldía municipal para ese 31 de marzo, porque el 2 de abril es un domingo. Invitación especial. Estaremos anunciando la programación en ese debido momento. En este momento se retira el secretario de Planeación del departamento. Muchísimas gracias al doctor Juan Felipe Jaramillo por la presencia y estar con nosotros. Llamamos a otro académico, a Eduardo Lindarte, docente Universidad Autónoma de Manizales. Su pensamiento, también gran estudioso, profundo sobre estos temas regionales, invitado, y gracias al doctor Michel, en conjunto con Desarrollo Económico que orienta José Antonio Torres Fernández, de la oportunidad de invitar al doctor Eduardo Lindarte, bienvenido, docente al municipio de Chinchiná,
sobre este tema y cuál es su pensamiento, y muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, un saludo para todos y todas, y agradezco a las autoridades de Chinchiná en cabeza de su señor alcalde y del consejo esta invitación. La verdad es que cuando recibí la invitación me sentí muy honrado, por supuesto, pero también con cierta trepidación, porque en realidad pues yo no soy un experto en el tema del desarrollo profesional, vengo apenas del campo de las ciencias sociales, la economía, la sociología y la ciencia política, y mi único mérito es en haber participado en un pequeño grado en alguna fase anterior de las discusiones sobre el Centro-Sur. Pero desde entonces pues no le he dado demasiado seguimiento al tema, aun cuando reconozco su importancia. Entonces, en realidad no puedo aportar aquí mucho a la discusión focalizada en el interés específico de Chinchiná en este momento. Lo único que puedo es compartir algunas reflexiones generales, que algunas ya muchas se han mencionado por los otros sectores. Trataré de ser lo más breve posible en ese caso. Voy a empezar señalando un punto muy general, que yo creo que debemos mirar estos procesos de integración en el tenor de los tiempos. Y diría que el siglo XX especialmente fue un ciclo de un movimiento, un giro hacia la individualización. Individualización de personas, pero también de entes territoriales, expresado por ejemplo en la creación de nuevos países luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de la caída del socialismo, en los reacomodos internos en muchos países y en el interés por el tema de la descentralización en diferente medida. En este momento estamos en un movimiento aparentemente contrario, pero en la realidad totalmente complementario, un movimiento hacia la integración, porque con el movimiento individualizante descubrimos nuestra capacidad de agencia, pero la verdad es que no la podemos ejercer solos, sino que tenemos que en ese momento volver a la cooperación y a la complementación con otros actores. Pero este proceso es distinto de la centralización anterior. Es una construcción que se hace a partir de entes territoriales, individuos, grupos, etcétera, que tienen capacidad de agencia. Entonces es una co-construcción de cooperación e intereses y posicionamientos individuales que se deben reconciliar y que al final constituyen algo así como las capas de la cebolla. Se hacen el proceso de integración no en un solo acuerdo, es de muchos acuerdos a conveniencia, a interés, que se traslapan, se solapan unos en otros y crean sinergia. Entonces yo creo que ese es un elemento, digamos, de trasfondo. Ahora, voy a pasar muy brevemente sobre algunos de los beneficios potenciales de la integración. Muchos ya han sido dichos acá y quiero recalcar que los beneficios son potenciales, no necesariamente se dan en todos los casos. Obviamente en el tema ambiental la integración presupone posibilidades de racionalización inmensas. Simplemente pensar por ejemplo, en el tema de cuencas. Se puede manejar dentro de marcos más amplios, cada vez mejor. Económicos, pues hay muchos, si hemos dicho acá, temas de escala, de competitividad, de costos, de nuevas oportunidades de negocios, de inversiones, de especialización, como se señaló hace un momento, etc. En términos de servicio, por supuesto que hay una racionalización en cuanto a cada unidad no necesita hacer todo solo, sino que puede trabajar en complementación. En lo social, me parece que es muy interesante la posibilidad de nuevos beneficios. La integración crea, yo diría, estímulos y posibilidades mayores de nuevas inmigraciones.
a las áreas, en la medida que se hacen interesantes. Cambios distributivos que vienen de lo económico en el ingreso, puede fortalecer una clase media este proceso en mucho mayor grado, y también crea nueva cultural. Me parece que abre el ambiente, el entorno, permite la creación de nuevas mentalidades, nuevas subjetividades, porque hay mayor receptividad, mayor interacción con lo exterior, y fortalece la identidad. La verdad es que la identidad no se fortalece en el aislamiento, es algo implícito, tenemos una identidad, ni nos damos cuenta. Solamente frente al otro es que posicionamos la identidad. Y entonces, digamos, la integración tiene esa posibilidad. En lo político, por supuesto, solamente voy a hablar, y también obviamente aquí hay posibilidades de conflictos, pero tiene, digamos, para la región particularmente una posibilidad de asumir un mayor grado de agencia propia. Y esto hay que verlo viendo a la región en el centro de ese triángulo que es esas tres centralidades, como la llama Gonzalo, de Bogotá, Medellín y Cali. Entonces el posicionamiento de la región, la posibilidad de un mejor posicionamiento, de entrar en esa relación complementaria con estas otras centralidades, desde el punto de vista de una posición de mayor fuerza y claridad. Me parece que eso es muy importante. Y en ese sentido, los procesos como se vayan dando, como digo, son múltiples. Yo creo que lo uno no excluye otros, y en el fondo pueden terminar reforzando, o deberían terminar reforzando, digamos, la identidad del área. En este tema de los beneficios hay mucho de impredecible, porque estamos hablando de una sociedad civil y una economía que tiene capacidad de agencia. Entonces la perspectiva nos puede ayudar a identificar ciertas necesidades estratégicas, pero mucho es impredecible. Yo siempre pienso en el caso del túnel de la 52 en Manizales, que une al sur con el norte de la ciudad, y que cuando se estaba construyendo mucha gente decía: esto es absolutamente inútil, es totalmente suntuario, estas áreas de la ciudad no se comunican. Y hoy en día es difícil pasar por el túnel por el volumen de tráfico que moviliza. Bueno, obstáculos para esto. Un obstáculo para estos procesos de integración es la naturaleza de los beneficios. En primer lugar, son a largo plazo. Es difícil capitalizarlos mucho a corto plazo. Por otra parte está el famoso problema de la acción colectiva en los grupos grandes, que significa que simplemente los beneficios de la integración pueden ser muy grandes, pero el pedacito que le toca a cada individuo puede ser muy chiquito y no motiva suficientemente la participación. Obviamente eso se puede compensar, eso se compensa con visión, con propuestas, con valores, con acción en red, ¿no? Porque si fuera así, si fuera simplemente el interés individual, por ejemplo, ninguno de nosotros iría a votar, ¿no? ¿Cuál es nuestro beneficio de un voto? Muy poco. Bueno, otro obstáculo obviamente son los intereses contrarios. Está el tema de la distribución de beneficios. ¿Quién se va a beneficiar en la integración? Y quién va a perder, ¿no? Entonces eso hay que pensarlo. Aquí se han hecho algunas reflexiones pertinentes, por ejemplo en torno al comercio frente a otras ciudades en el proceso de integración. Hay que analizar esos temas en profundidad. Está el tema de los privilegios afectados. A veces vivir aisladamente, pues hay ciertos sectores políticos, económicos, que tienen beneficios de esa situación y que tienden a oponerse. Hay un factor de inercia también. Los cambios tienen que vencer ese factor de inercia, crear suficiente movimiento y dinámica en su favor. Y
Finalmente yo subrayaría otro tema, la complejidad de los procesos legales, institucionales y administrativos frente a los tiempos políticos que son cortos. Y eso tiende a generar discontinuidades, como ya hemos visto en muchas cosas. Bueno, ¿qué se puede hacer en términos del cambio y su estrategia? Pues obviamente hay que tener disposición al diálogo y a la negociación. Es deseable tener visión prospectiva, esto hay que hacerlo con visión prospectiva. Estamos construyendo el futuro, es necesario partir de una base científica y técnica sólida, realidades objetivas, pero el proceso en sí necesita de una conciliación política que comienza con los líderes y los mandantes políticos, inclusive externos a nosotros. Si no hay receptividad, allí pueden haber cuellos de botella. Y por supuesto la conciliación política interna, construir la voluntad política interna dentro del área. Y por supuesto dentro de la sociedad civil. Pero allí yo creo que la estrategia más positiva es trabajar a través de los líderes comunitarios, políticos y de opinión, tratar de subirlos en el bus del cambio, ¿no? Eso es esencial. Y de allí bajar a trabajar con la ciudadanía, y hay muchas formas a través del sistema educativo, a través de las organizaciones sociales. Es posible actuar y crear receptividad y apoyo político para el cambio. Otro punto importante, es mucho mejor si podemos generar algunos resultados tempranos visibles. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando el tema de la integración centro-sur la otra vez, se habló mucho de un sistema de transporte integrado entre los municipios, donde una persona pudiera subirse a un bus, por ejemplo, ir a cualquiera de los municipios con una tarifa fija. Eso podría ser algo para mostrar el comienzo y crear ambiente favorable, ¿no? Es necesario, por supuesto, tener mecanismos de resolución de conflictos, porque todo esto, pues hay intereses afectados, puntos de vista afectados, y es necesario tener mecanismos y estrategias de resolución de conflictos, ¿no? Y simplemente yo creo que un poco la conclusión es que el reto para nosotros es construir el futuro como región o sufrir la construcción de otros. Y creo que siempre es preferible lo primero a lo segundo, ¿no? Ese elemento es importante porque yo creo que esta región tiene una fortaleza muy básica para poder hacer esto, aun cuando ha estado por mucho tiempo en la tendencia individualizante, está comenzando el giro del movimiento integrador, pero tiene una ventaja, que es que en gran medida es un territorio de hombres libres, se creó como territorio de hombres libres, no es producto de la esclavitud ni del feudalismo que había en el resto del país, y eso es una fortaleza que hay que aprovechar y sobre la cual creo que deberíamos construir. Bueno, no los aburro con más, muchas gracias. Profesor Eduardo Lindarte, muchísimas gracias en nombre de la administración del doctor Sergio López Arias por sus conceptos, sus pensamientos sobre este tema tan importante en esta mañana aquí en el recinto del Consejo Municipal. Y vamos a terminar este ciclo de académicos para luego tener el pensamiento de las fuerzas vivas del municipio. Y vamos a finalizar desde la ciudad de Pereira. También tenemos concepto de otro académico, de Hernán Botero Meneses, docente universitario, consultor sobre temas regionales y además es columnista del diario, el principal periódico de la capital de Risaralda. Profesor Hernán Roberto Meneses, muchísimas gracias por estar en Chinchilla. Es decir, diría usted, pero todos son de Manizales y nosotros de Pereira. Entonces usted vino en representación como embajador de Pereira, del departamento de Risaralda, para conocer sus pensamientos
y sobre esos temas regionales que estamos tocando, y además como columnista de este importante periódico de la capital de Risaralda. Bienvenido a la Chinche. Bueno, voy a iniciar como Michelle Osame haciendo una aclaración. Y fue que yo nací en Pereira, Caldas. Entonces yo me siento de acá. De hecho, escribí una columna en el diario hace algunos años que se llama Nacido en Pereira, Caldas, y justamente está referido a las necesidades de integración. No quiero justificar lo mala que va a ser mi presentación, porque pues la verdad me tocó ya muy poco de qué decir. Está más o menos todo dicho. La charla del profesor Eduardo Lindarte es supremamente importante en relación con los procesos sociológicos y políticos que se están viviendo. Ese paseo que nos hizo el profesor Gonzalo, como lo pequeño sí es importante, o sea, como Florencia es finalmente la cuna del medioevo, de la revolución del medioevo, y la claridad que nos dio el abogado en relación con la justificación, el hecho de que legalmente hay una ley que se llama de áreas metropolitanas, y como dijo también Michelle, pues no hay nada que decir, es legal, no vamos a discutir la legalidad de nuestras leyes de la República. Por último, quiero iniciar con unas cifras del señor secretario de Planeación Departamental. Decía él que la tasa de crecimiento de Chinchiná es negativa. En efecto, es negativa. Pero no solo la de Chinchiná, es negativa también las tasas de crecimiento de una buena parte de los municipios del eje cafetero. O sea, no es un fenómeno de Chinchiná. Chinchiná no es un bicho raro dentro de la demografía local o dentro de la demografía regional. Estamos viviendo un proceso de ajuste y de cambio demográfico, lo que significa lo que él dijo a renglón seguido: mientras que los grupos etarios que están en la base de la pirámide tienen tasas negativas, los grupos etarios que están encima están creciendo al 2.9%, lo que significa que esta población dentro de 23 años, la población adulta mayor de 64 años va a ser el doble. Pero lo mismo le está pasando a Colombia, lo mismo le está pasando a Europa, lo mismo le está pasando a Estados Unidos. Eso no es un problema de Chinchiná. El mundo se está envejeciendo y tenemos que hacer ciudades para los viejos, para nosotros. Yo hace poco creía que no iba a llegar a viejo, ya llegué. Bienvenido. Entonces, sobre las áreas metropolitanas quiero decirles lo siguiente: como me queda poco que decir, quiero apoyarme en ustedes. Por favor, levanten la mano las personas que viven o han vivido en un condominio o en un edificio de propiedad horizontal. Pues, como veo tantas personas que han tenido esa experiencia, casi que puedo decir que doy por terminada la charla, porque si algo refleja de una manera precisa qué es un área metropolitana, es un condominio o es una propiedad horizontal. Miren, perdónenme que aquí ya no tengo que hacer una exposición sobre el contenido de la ley ni sobre la profundidad de las relaciones, que ya el profesor Lindarte y el profesor Gonzalo lo han hecho. Déjenme ser un poco didáctico, un poco profesor universitario. Un condominio y el jefe del condominio o el director del condominio o el señor que administra el condominio, ¿ustedes tienen alguna preocupación que ahorita que lleguen a la casa les digan: vea, este sancocho es por orden del administrador? Porque aunque usted dijo que hiciéramos sudado, el administrador dijo que hiciéramos sancocho. ¿Alguno de ustedes tendría alguna preocupación alrededor de ese tema? ¿Ustedes creen que el administrador se puede meter en la casa a decir dónde ponemos el colchón, si para un lado o para el otro? ¿Ustedes creen que el sofá debe estar de este lado de la ventana o en otro?
¿Ustedes creen que el administrador del edificio o del condominio podría tomar determinaciones de esa naturaleza? Pues evidentemente no. Y eso es un área metropolitana. Un área metropolitana es un instrumento de planificación y gestión que tiene por objeto ocuparse de las cosas que son comunes. ¿Y qué es lo que es común? Miren qué belleza este cuadro. Este cuadro está mirando al oriente. Alcalde, no mire el cuadro, por favor, le ruego que mire hacia allá. Porque usted, al contrario de sus antepasados, no está mirando al oriente, usted está mirando al occidente. Yo le ruego que alguien tome una foto, esta, porque lo que está pasando en este momento en este municipio es que hubo personas que miraron al oriente y ahora hay personas que están mirando al occidente. Y como dijo el profesor Lindarte, estamos uniendo los mundos. ¿Y a dónde? ¿Y qué queda al occidente? Al occidente queda el río Cauca. Las gotas de lluvia que cayeron esta mañana sobre toda esta población van a rodar por las calles, por los alcantarizados, van a ir al río Chinchiná y después van a ir ¿a dónde? Al río Cauca. Pero lo mismo está pasando en Pereira, en el Otuni, en el Consota. Esas gotas de lluvia también van a ir al Cauca. Luego, ¿qué es lo que nosotros, de qué formamos parte? ¿A qué es que pertenecemos nosotros? Nosotros pertenecemos a una cuenca hidrográfica del río Cauca, ¿cierto? Estamos en el mismo lugar. Le pregunto a veces a mis estudiantes lo siguiente: hágame un favor, si a usted se lo llevara un extraterrestre y le preguntaran, en un exoplaneta solar, ¿usted de dónde es? Usted dice, no, pues yo soy de Chinchiná, hombre. Es Chinchiná. Explícame, ¿de dónde venís vos? Yo, pues, ¿qué te digo, pues, hombre? Yo vengo, y hay un lugar cercano al río Cauca. ¿No les parece que eso es una mejor descripción del lugar donde nosotros vivimos? ¿O ustedes creen que realmente nosotros vivimos en Chinchiná? Chinchiná no es nada. Chinchiná es una invención. Chinchiná es un abstracto. Lo que realmente existe es el río Cauca. Y es en la ladera del río Cauca donde se puede sembrar café. El mismo que se puede sembrar en Marsella, en Pereira, en Quimbaya. ¿Y cuál es la diferencia? Pues ninguna. O es que el café dice, no, espérate a ver, hombre, que es que a mí me gusta más estar en Chinchiná. No, eso es lo mismo, aquí se cultiva buen café. Nosotros pertenecemos a esta región. Luego tenemos cosas comunes que hablar, que conversar. Qué bueno que estemos conversando alrededor de temas que nos interesan. Poco importantes, ¿cómo les parece el agua? ¿Qué sería del desarrollo sin agua? ¿Qué sería de Chinchiná si no toma acciones conducentes a que en la cuenca alta de su río abastecedor haya una cobertura vegetal que preserve la cuenca y el suministro